Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al webinar que estamos llevando adelante junto a la Universidad Austral, junto con Saimo. Eh, Darles la bienvenida junto con Constanza Seeley y todos los panelistas, a quienes vamos después a proceder ya a ir presentando, y darles la bienvenida a este segundo webinar que hemos desarrollado en conjunto, la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión, Argentina, junto con la Universidad Austral, en el marco de nuestro ámbito de estudios y de investigación de la universidad, donde hemos desarrollado varias actividades e iniciativas en común y desarrollamos proyectos de investigación en conjunto. Y bueno, en una de las temáticas que nos convoca, desafiante e interesante, que es cómo el conocimiento del consumidor y la investigación de mercado están siendo transformados, ¿no? A partir de la tecnología y en particular de una tecnología que vamos a profundizar, que es la inteligencia artificial. Por mi lado, muy agradecido, Constanza, si querés sumarte. Gracias, Martín. La verdad que súper agradecidos desde Saimo con esta oportunidad de hacer este webinar en conjunto. Gracias especiales dentro del equipo de Saimo a Florencia Davidson y Sofía de Carlini, que lideran el Comité de Innovación e IA, y a la Universidad Austral, que como contaba Martín, estamos desarrollando distintas iniciativas en conjunto y nos entusiasma mucho este vínculo. Gracias a todos los panelistas y excelentes expositores. Y bueno, estamos para empezar. Bueno, para mí es un placer presentar a las panelistas. Tenemos 3 invitadas de diferentes industrias con muchos años en research. Vamos a empezar presentando a Carolina Ehrlich, que es Associate Vice President of Global Strategy Insight en MetLife, con más de 25 años de experiencia en investigación de consumidores, liderando iniciativas que combinan metodologías innovadoras y entendimiento humano para identificar oportunidades estratégicas. Ha trabajado en empresas como Danone, como Kraft Foods y Kimberly-Clark, y cuenta con formación en ciencia política, opinión pública y marketing. Después vamos a escuchar a Agustina Torreta, de Pedido Ya, con más de 20 años liderando equipos de research e insight de grandes empresas, fomentando estrategias human-centric. Es experta en transformar datos en insights accionables que fortalecen la conexión entre marcas y personas. Impulsa innovación, loyalty y crecimiento. Y finalmente vamos a escuchar a Carolina Levin, que es responsable por el área del consumidor en Unilever, que es apasionada por el mundo de los insights desde hace más de 25 años, con experiencia local, regional y global en categorías de alimentos, cuidado personal y cuidado y limpieza del hogar, además en política y tecnología. Le encanta conectar información, datos y la voz de personas para crear y unir las ideas con necesidades. Bienvenidas y empezamos con Carolina. Muchas gracias, Flor. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Saimo por la invitación. Es un placer estar acá y compartir el panel con Agustina y con Carolina. Cuando recibí la convocatoria, aviso que es una charla, no hay charts, así que si no ven charts es porque no hay. Y cuando recibí la convocatoria empecé a pensar, porque estamos haciendo muchas cosas acá en el terreno de AI, qué era lo que tenía más sentido, si entrar en profundidad y desarrollar un tema de punta a punta o empezar a contar un poco más múltiples formas en las que la inteligencia artificial puede ayudarnos en nuestro trabajo. Y al final me decidí por la última porque pensé que podía ser más interesante mostrar como variedad de utilizaciones que un caso en profundidad, pero obviamente encantada de conversar más en detalle sobre cualquiera de las experiencias. Lo que voy a hacer en los próximos minutos es empezar por compartirles una serie de casos y experiencias de uso de AI, obviamente como investigadora relacionadas a la investigación de mercado, y conversar un poco sobre los desafíos que trae la investigación de mercado sobre los desafíos que trae la inteligencia artificial para los investigadores. Entonces, empezando un poco con los usos, antes de meternos en la vida profesional. En la vida personal soy súper curiosa acerca de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, y uso normalmente ChatGPT, Copilot en mi vida cotidiana, con lo cual esa extensión al mundo laboral es como natural. Digo, organizo itinerarios de viajes, voy a un restaurante y averiguo cuáles son los platos que no me puedo perder. O sea, eso de vuelta va a venir a lo largo de la conversación. Eso no significa que le haga caso ciegamente a AI en lo que me dice, pero me ayuda
a entender un poco qué es lo que está pasando y me sintetizo un montón de información. Pero vamos a la vida profesional, que es lo que nos trae, que es lo que nos trae acá. Hay varios usos y voy a focalizar en varios de ellos, pero antes de meterme específicamente en los usos de la investigación, uno de los usos de AI es sacarme de encima cosas rutinarias y aburridas para tener más tiempo para hacer investigación. Entonces digo, en el día a día, nosotros acá en MetLife usamos Copilot y claramente me ayuda a escribir correos electrónicos. Yo trabajo en New York, con lo cual inglés no es no es mi idioma nativo, entonces me ayuda a parecer mejor y a presentarme mejor en inglés cuando escribo emails, me ayuda a resumir correos electrónicos cuando vuelvo de vacaciones, con lo cual digo, eso siempre está como fondo de todo lo que estoy haciendo. Pero si nos vamos específicamente a la investigación, yo creo que hay múltiples usos que agregan valor y me gustaría hacer foco en algunos de ellos. Los voy a dividir un poco como por procesos. Digamos, ¿cuáles son los usos durante la investigación? ¿Cuáles son, digamos, usos que vienen tal vez después después de la investigación, digamos, durante la investigación, durante el análisis y algunas cuestiones más generales? Durante la investigación, obviamente, trabajando a través de distintas agencias de research, una de las cosas que hacemos es el uso de agentes de investigación de mercado que nos ayudan durante el cuestionario a generar mayor participación y mayor involucramiento de los participantes y eso hace que tengamos mejores insights y más profundos. Con lo cual, si una persona me dice que tuvo una mala experiencia, el agente de ahí le va a decir, uy, qué pena, lo siento muchísimo, contame qué pasó. O alguien puede decir, tuve una mala experiencia y profundiza, digamos, y trata de sacar más información, con lo cual eso es una de las cosas que está haciendo la inteligencia artificial, obviamente de una manera, digamos, donde trae humanidad y empatía de la manera en que reacciona. Entonces tenemos esta capacidad de repregunta donde podemos clarificar preguntas ambiguas, podemos profundizar y asegurarnos de no perdernos insights importantes. Una parte menos divertida, pero que es la detección de bots en todo lo que es paneles online. Digamos, la inteligencia artificial ayuda muchísimo en eso. Y el otro tema es la detección de respuestas incompletas o sin sentido. Si alguien contesta algo muy brevemente y no se entiende, podemos utilizar la inteligencia artificial para profundizar o para repreguntar lo que querramos hacer. A nivel cualitativo, principal uso de AI no sé si a ustedes le pasan, yo tengo clientes internos muy ansiosos, entonces cuando estamos en la mitad de un research y estamos teniendo focus o entrevistas, quieren saber qué está pasando, entonces digo, teniendo transcripts, es una interesante manera de poder contar qué estamos escuchando. De vuelta, no reemplaza al análisis, pero nos simplifica mucho la vida si estamos teniendo 10 entrevistas por día, poder resumir las 5 o 6 cosas que estamos observando como tendencia. También hay otros usos de inteligencia artificial en estudios de reputación, en las cuales podemos utilizar la inteligencia artificial para revisar muchísimas fuentes de información simultáneamente y muchísimo contenido para saber qué se dice de nosotros, de la categoría, de nuestros competidores, cuál es el sentimiento que viene asociado a cada una de las menciones. Si sigo cronológicamente, empezamos, esto es durante la investigación. Durante el análisis, por supuesto, imagino que también el resto lo estará usando, es el uso de Text Analytics para codificar preguntas abiertas y para identificar sentimientos en las respuestas. En cuestiones más generales, usamos muchísimo la inteligencia artificial para hacer resúmenes de estudios. Nosotros tenemos un lugar, no sé cómo definen, lo que se llama Insights Engine, donde viven todas nuestras investigaciones y con el uso de inteligencia artificial podemos generar un resumen inmediato de cualquier investigación, artículo o reporte que se suba, pero también lo usamos para decir cuáles son las 5 tendencias más importantes en el mundo de la salud, buscando en lo que tenemos. En términos de inteligencia competitiva, utilizamos mucho las herramientas de Deep Research como primera aproximación a un tema. Alguien quiere saber qué está pasando en el mundo de seguros embebidos y antes de empezar a hacer cualquier cosa, con un buen prompting, una buena pregunta, uno obtiene muchísima información para tener un primer panorama de lo que está pasando. También empezamos a experimentar con personas sintéticas. No sé si todos conocen el término, digamos, pero una persona sintética es una representación virtual o un bot que se crea a partir de datos reales. A través del experimento que hicimos, llegamos a probar que una persona sintética puede responder de manera casi idéntica a una persona real y también detectamos como ciertos sesgos que tienen las personas sintéticas. Por lo menos en nuestro estudio tiene que ver que responden más desde el deber ser, tienen un sesgo como de positividad, son más racionales en las respuestas.
El experimento, digamos, fue exitoso en el sentido de la representación. Un bot puede representar un humano. La barrera que no llegamos a cruzar es la falta de confianza en la información generada. Por más que yo les jure que la información es fidedigna, nadie parece estar dispuesto hoy por hoy a confiar en información que sale de una persona sintética. Y mientras tanto estamos empezando a explorar diferentes usos de agentes de inteligencia artificial para inteligencia competitiva. La idea de tener un agente trabajando para nosotros que esté siempre detectando señales tempranas en el mercado o lo que están haciendo nuestros competidores. En función, digamos, de todos estos casos y de la experiencia de este último año trabajando en eso, lo que quería traer era un poco algunos desafíos, algunos aspectos a tener en cuenta como investigadores cuando nos acercamos a un tema de investigación de mercado. El primer concepto es la idea que es un complemento y que no es un reemplazo. Es una herramienta que nos permite tener velocidad y eficiencia, pero no nos reemplaza ni nos debería reemplazar. Siempre necesita supervisión. No podemos confiar y asumir que lo que nos devuelve la inteligencia artificial por default va a estar bien. En cierto sentido es como tener un analista junior que está empezando en su primero o segundo día, el que uno lo tiene que entrenar, lo tiene que supervisar y le tiene que dar contexto permanentemente. Así que es una buena manera de pensarlo. Obviamente hay cuestiones éticas y sesgos inherentes a la inteligencia artificial que hay que tener en cuenta permanentemente. Y para cerrar, pues tenemos una agenda muy larga para este webinar. Me gustaría, digamos, como compartir algunas reflexiones sobre lo que creo que necesita un investigador en esta era de inteligencia artificial. El primer punto es nunca poner la tecnología por delante, sino pensar en las preguntas que tenemos que responder y los desafíos que tenemos y cómo me puede ayudar AI. Los experimentos que yo he visto fracasar son los que empiezan con la tecnología. Tenemos un problema, digamos, una solución buscando un problema y no pensar que la inteligencia artificial está para nosotros y a nuestro servicio. El otro tema es tener muchísima curiosidad, pero al mismo tiempo rigor, o sea, experimentar, pero tener la claridad para identificar cuando algo no funciona, cuando algo no hace sentido. Desde ese punto de vista, usar el sentido común, digamos. Cuando algo hace ruido en general y nos suena alguna alarma, hay algo que no está bien, hay una alucinación, hay un mal prompting, una mala pregunta que uno hizo por ahí. Aprender a hacer buenas preguntas, digamos. Cuanto más específicos seamos en las preguntas que hacemos, mejor funciona la inteligencia artificial. 2 puntos más. No tener miedo a explorar y experimentar. Sugiero, digamos, para los que tienen limitaciones en sus empresas o en sus compañías sobre usos de AI, que empiecen a experimentar en su casa, en la vida cotidiana, y naturalmente eso después se traslada al mundo laboral, pero animarse a probar, a experimentar, a ver qué hay ahí afuera, y actualizarse. Digo, leer papers, seguir tendencias. Creo que para nosotros es súper importante, más allá que la querramos a la inteligencia artificial o no tenemos la opción de no experimentar, de no tener un punto de vista. Así que nada, es una invitación a probar con todo el derecho del mundo a odiarla, pero digamos, me parece que hay que vivirla en primera persona, hay que saber para qué sirve y cómo nos apoya en nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. Muy puntual aparte. Vamos ahora entonces, si quieren hacer preguntas, lo dijimos por chat, pero si quieren hacer preguntas las pueden ir escribiendo y Caro va a ir contestando en la medida que pueda. Y bueno, ahora le damos el lugar a Agustina. Muy bien, hola a todos. Voy a compartir. Estamos. Bien, perfecto. Bueno, ahí confío que ya me están viendo en la pantalla. La idea de hoy es compartir, bueno, brevemente lo que hacemos desde Pedidos Ya o cómo incorporamos hoy en día la inteligencia artificial como es parte ya de nuestro día a día y en particular hablar de un caso específico en el que usamos la inteligencia artificial para el desarrollo de estímulos, un poco con la pregunta y con la idea de entender si, bueno, en el mundo en general, que sabemos que implica, digamos, el uso de estímulos en cualquier estudio de investigación, bueno, si mejora un poco los sesgos propios
de usar este recurso, ¿no? Así que vamos a hablar específicamente más de este caso, aunque sí, como primer punto, bueno, en Pedido Ya y siendo una compañía digital, la realidad es que no se elige si adoptar o no la inteligencia artificial como herramienta ya cotidiana en el uso de todos los procesos y dentro de todos los equipos. Es básicamente bueno, lo que define nuestra existencia, la tecnología, con lo cual se fue metiendo, aún sin darnos cuenta, digamos, en el día a día, y así es como vamos permanentemente probando distintas herramientas dentro del uso de inteligencia artificial. En nuestro caso usamos todo el ambiente Google, así que usamos Gemini y, bueno, y fuertemente NotebookLM como herramientas fuertes dentro del equipo de research, pero bueno, como les decía, hay mucho desarrollo interno de modelos que requieren inteligencia artificial. Lanzamos hace muy poquito la primera campaña producida 100% con inteligencia artificial, con lo cual, digo, ya está como metida en todas las áreas de la compañía y lo que estamos haciendo es permanentemente conectando las experiencias y aprendiendo a partir, bueno, del uso y de la experimentación, ¿no? Tratando de compartirnos nuevas formas y nuevos usos de la misma. ¿Cuándo es que estamos usando principalmente, ahí siguiendo un poco en línea con lo que contaba Caro? Ya está muy metida realmente en nuestro día a día, pero si tuviéramos que simplificar a 4 usos más claros, diría que el primero es exploración general, donde nos ayuda permanentemente a mejorar metodologías, muestras, cuestionarios, ¿no? Está muy metida, digamos, en cualquier estudio que corremos, ya sea de manera in-house o externo, para la consolidación de insights de distintas fuentes o análisis de campos abiertos, sobre todo considerando que en Pedido Ya tenemos distintos equipos de research que trabajamos con enfoques diferentes, pero tenemos objetivos comunes, entonces la integración de la información que surge a partir de los distintos equipos es bastante compleja y usamos estas herramientas para empezar, ¿no?, a potenciar un poco los aprendizajes bueno, y darle más fuerza desde los distintos enfoques en los equipos de research en particular. Como control de calidad de data, la detección de bots en muchos casos, por ejemplo, y en otros usos de control de calidad también. Y por último, y como decía, un poco en lo que vamos a profundizar ahora, como vehículo para la realización de estímulos en testeos, ¿no? Empezamos a entrar en este campo específico hace poquito, como decía, con la última campaña, que además tiene la particularidad de haber sido producida 100% con inteligencia artificial, entonces nos ayudó también a predecir mucho de lo que iba a suceder después en la producción en particular, ¿no? ¿Cómo fue que la aplicamos o cómo es el caso que les quiero compartir acá? Nosotros ya teníamos un pretesteo de campaña originalmente realizado de manera cualitativa, donde lo que buscamos era la evaluación general del concepto de campaña, y después ya sí, y habiendo trabajado muy fuerte, retrabajado en realidad el concepto ganador, decidimos usar encuestas para validar principalmente el mensaje. Más allá de que el concepto estaba validado, dijimos usemos específicamente inteligencia artificial para desarrollar estímulos que nos permitan entender cómo comunicar, cuáles son los mensajes a priorizar. Es una campaña que requería comunicar muchos mensajes y decidimos usar esto y usarlo también como experimento para después comparar en el futuro qué herramienta podríamos usar y cuándo, digamos, comparando, ¿no?, resultados de ambas metodologías, digamos, bien diferentes entre sí, con objetivos distintos, pero sí entendiendo cuáles podían ser las limitaciones de usar una herramienta de este tipo en estas instancias de testeo, ¿no?, de comunicación específicamente. Entonces, lo que les muestro acá es el desarrollo de los estímulos que hicimos, donde básicamente usamos recursos creativos, que además eso tenía de particular esta campaña. Los recursos creativos que necesitábamos usar eran fundamentales al momento de comunicar. Entonces, estímulos tradicionales del tipo animatic, por supuesto nos podían servir a entender un montón de cosas, pero nos iban a limitar en ciertos objetivos que también teníamos planteados o ciertas dudas que necesitábamos resolver, ¿no? Por lo tanto, desarrollamos por completo estos estímulos con inteligencia artificial,
traje como ejemplo dos, pero la realidad es que fuimos iterando a lo largo del proceso y fuimos modificando los mensajes. Como les digo, cuando nos entregaron el brief teníamos una lista de mensajes hermosa para comunicar todo. Y así es como fuimos iterando y fuimos tratando de modificar en el momento de los testeos cuál era la mejor manera de comunicar lo que queríamos decir, si alcanzaba con una sola instancia, es una campaña de diferentes spots, cómo íbamos a acomodar los distintos mensajes. Y como les decía, con la particularidad que al ser una campaña producida con inteligencia artificial, el uso de los recursos creativos, la transmisión del tono, ¿no? Había un montón de cuestiones que posiblemente con un animatic íbamos a entender muchas cosas, pero también íbamos a seguir con muchas preguntas abiertas, digamos, en cuanto a la ejecución final. Y acá nos acercamos mucho a lo que terminó siendo la ejecución de la campaña que ya está en el aire. Básicamente, como les decía, lo que hicimos después, más allá de analizar propiamente los resultados del testeo, fue contrastar para entender el alcance bueno, del desarrollo de estos estímulos y la efectividad que habían tenido los estímulos en la comprensión de algunas cuestiones que, como les decía, no eran el objetivo principal. Ya habiendo analizado el concepto, teníamos muy claro que queríamos profundizar mucho en mensajes y en los elementos creativos, en la ejecución propiamente de la campaña, pero de todas maneras pudimos validar que el concepto también se podía haber testeado originalmente de esta forma. Obtuvimos un montón de aprendizajes acerca del concepto, no solo de la comprensión, sino también de la relevancia. Con la ventaja de haber podido testear en distintos mercados, ¿no? Ajustando de manera muy fácil lenguaje y algunos estímulos específicos más vinculados a lo cultural. También pudimos validar, lo habíamos hecho a nivel concepto, pero cuando lo bajamos ya a un estímulo tan realista, digamos, que el tono era adecuado, que el brand fit era el que esperábamos, que el humor estaba correctamente decodificado en una campaña donde el humor juega un rol clave en la comunicación del mensaje. Los mensajes propiamente, acá teníamos el gran desafío, ¿no? Que fuera comprendido, que fuera relevante y cómo priorizar la comunicación de los distintos mensajes que, como ya les decía antes, eran muchos. Y no podíamos elegir. Había que entender cómo comunicar los distintos aspectos que esta campaña necesitaba comunicar. Y por último, y que esto sí no lo habíamos logrado en la etapa cualitativa, el recurso creativo, ¿no? Que en este caso que yo les mostré fue uno de los ejemplos que testeamos, pero bueno, para los que vieron la campaña, vieron que usamos un oso como recurso creativo, un dinosaurio, digamos, tenemos como bueno, un uso ahí de recurso muy importante para la comunicación del mensaje en sí, y eso más allá de haberlo contado a nivel cualitativo, por supuesto no podíamos ver el impacto que tenía o el efecto que tenía en la comunicación, ¿no? Entonces, esta segunda instancia nos permitió, bueno, llegar a niveles bastante más profundos en la evaluación de esta campaña. ¿Cuáles son las ventajas que encontramos en el desarrollo de los estímulos con inteligencia artificial? La velocidad digo, sobre todo en la implementación, por ahí en el desarrollo, después lo hablamos más adelante, según el tipo de desarrollo que tengamos que hacer, hemos descubierto, uno cree que es fácil de manejar y después, ¿no? Cuando estamos desarrollando propiamente los estímulos nos encontramos con un montón de limitaciones, pero en general nos ayuda a acelerar mucho los tiempos. La iteración nos permitió iterar de una manera muy rápida, ajustando rápidamente y muy específicamente, ¿no? Cuestiones que queríamos ir ajustando hasta llegar a la versión final o ajustada. La precisión y la personalización que nos permite también esto, como les decía, ¿no? Testeamos en distintos mercados, podemos ajustar fácilmente. No solamente hablo de una locución, que eso ya lo podríamos haber hecho anteriormente, pero también bueno, en elementos más culturales o sociales, digamos, de distintos mercados. Pedido ya opera en 15 mercados bien diferentes entre sí, entonces esto también nos da como mucha agilidad en eso. El detalle de evaluación de elementos de la comunicación, ¿no? Llegamos a aspectos bien específicos. Yo hablaba mucho del recurso creativo como uno de estos elementos y cómo eso se adapta, ¿no? o lo reciben los usuarios
en términos de, bueno, la conexión que genera con la marca, un tono ya muy definido, un humor muy definido también en la comunicación permanente de la marca, etcétera. Y esto que ya hablábamos, ¿no? La adaptación rápida de idioma, de mensajes y de detalles, en nuestro caso culturales, que siempre necesitamos ajustar. Algunas cuestiones que no se resolvieron, digamos, desarrollando los estímulos de esta manera. Hay sesgos inherentes, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones sociales, culturales o estéticas, que en línea con el punto número 2, que es el sobrerealismo, la falta de realismo a veces y el sobrerealismo a veces, que hace que los usuarios no pudieran diferenciar en que no era una pieza terminada, digamos, ¿no? Y eso nos jugaba un poco en contra después en la evaluación más general o más conceptual que necesitábamos hacer, con lo cual ahí también hay algunas cuestiones que nos complicaron un poquito la lectura de los resultados. También la evaluación general y al verlo de manera tan realista, digamos, nos ha traído algunas complicaciones para detectar el origen o la razón de algunos de los resultados, ¿no? Porque se quedaban muy en el detalle de la ejecución muchas veces y perdíamos profundidad sobre cuestiones más generales, ¿no? O más profundas en realidad. Y como decía antes, así como los tiempos en algunos casos resultan una ventaja, a veces el desarrollo de los estímulos o el estímulo original, que después en los ajustes sí se dio como mucha más velocidad, pero en el desarrollo original el tiempo, por lo menos puedo decir que habíamos pensado que nos llevaría menos tiempo del que finalmente nos llevó, y empezamos a entender algunas dificultades que había que sortear en el desarrollo de los mismos, ¿no? 3 minutos. Sí, básicamente acá ya terminando, estoy en el final. Contando todo esto un poco y volviendo al origen de lo que les decía, en donde en pedido ya, no sé, como creo que en la mayoría de las compañías hoy, no se elige si sí o no al uso de la inteligencia artificial, es una realidad que está instalada y que está dada. Creo que desde nuestro rol lo que entendimos es que llegó para potenciar, ¿no? Un poco lo que hacemos. Y la manera en que lo hagamos creo que depende de cómo lo implementamos y de qué también lo aceptamos como una realidad propiamente, no que vino como a taparnos o a reemplazarnos, ni mucho menos, sino en cómo lo ponemos a disposición de lo que ya estamos haciendo. Y acá traje como algunas cuestiones en las que hoy estamos convencidos que nos puede ayudar. En el ahorro de tiempo, en tareas operativas, obviamente, y eso asociado directamente a que nos permite poner mayor foco en la interpretación y profundización de insights, diría que es una parte fundamental y clave en nuestra función. Y también desde una limitación que puede plantear muchas veces la inteligencia artificial, nosotros podemos sumar siempre en términos de la visión estratégica, ¿no? No es solamente tomar lo que nos trae la inteligencia artificial, sino que nuestro rol es clave para aportar, ¿no? Y construir sobre esos aprendizajes con una visión mucho más estratégica. Acelerar tiempos de procesamiento y análisis en general, conexión de datos y la detección de patrones que a veces por no poder conectar tanto volumen de información que manejamos internamente se nos escapaban muchas cosas y hoy gracias a estas herramientas encontramos mayor facilidad en detectar patrones o cuestiones que quedaban ocultas en el pasado. Y otro uso que estamos dando fuerte y que estamos encontrando mucho beneficio es en la accesibilidad y en la disponibilidad de la data a todos los clientes internos que tenemos, ¿no? Creo que eso también todavía nos falta explorar y estamos tratando de desarrollar herramientas en esa dirección. Creo que es uno de los grandes usos que también a futuro le vamos a dar. Muy bien, muchas gracias. Tenías el cronómetro internalizado, perfecto. Ya vendrán las preguntas también. Bueno, Perfecto. Caro, Levin, te invitamos a proyectar tu presentación. ¿Ahí la ven bien? Sí, ¿no?
Estamos. Bueno, hola, súper gracias por el espacio, la invitación. Orgullo, bueno, gracias Saimo, gracias Universidad Austral y orgullo compartir con estos colegas, muchos que conozco hace muchos años. Increíble todo lo que cambió desde que nos conocemos a hoy. Así que bueno, difícil no repetirse, ¿no? Parece que una primera conclusión es que la IA ya está acá entre nosotros, que hay muchas coincidencias en este mundo profesional. Y bueno, y creo que la primera reflexión es que claramente lo que hagamos con ella va a ser la diferencia, ¿no? Como siempre, cuando tenemos herramientas nuevas, cómo la usamos, cómo la adoptamos, y después qué capacidad tenemos de operar con eso, es lo que realmente sigue haciendo una diferencia. Así que bueno, creo que a veces nos reímos en el equipo en Unilever porque decimos que somos como chusmas profesionales y creo que acá hemos tratado todos de abrir un poco la cocina, ¿no? De cómo trabajamos y tratar de traer un poco de eso. Lo que yo preparé, lo comparto y me quedo disponible para el que quiera charlar fuera de este espacio o profundizar algún aspecto. Tomé un poco el enfoque por ahí que tomó Caro también al principio de abrir la cocina y tratar de contarles un poco cómo estamos usando la AI y algunos de los desafíos. Entonces, súper rápido, la verdad que cuando me puse a pensar qué compartir, me impresionó esto que decía al principio, ¿no? Cómo cambiaron las cosas. Parecen obvias, pero el nivel de cambio que hubo en los últimos años es impresionante. Y bueno, y la industria, cómo tuvo que acompañar, a veces de forma más dolorosa y a veces de forma más tranquila, todos esos cambios abrirles un poquito esto de cómo estamos usando la inteligencia artificial, en qué tipo de cosas y bueno, algunos de los desafíos que encontramos. Y bueno, y allá vamos. Creo que muchos deben conocer Unilever o las marcas de Unilever, pero es una empresa global con presencia en Latinoamérica en todos los países. Está en Argentina, el año que viene se cumplen 100 años y hay cerca de 30 marcas que tenemos acá en Argentina, marcas como Skip, Sif, Fala, Rexona, DAP, solo para que se ubiquen, porque a veces detrás de los nombres de las empresas están obviamente las marcas y no todos saben. Y bueno, y las marcas tienen presencia en 100% de los hogares. Y la verdad que esta permanencia de la empresa, por un lado, es un orgullo cuando uno trabaja en Unilever, pero por otro lado es una responsabilidad enorme en el sentido de que mantener vigentes marcas que tienen tantos años y seguir conectándose con cada uno de los mercados es un desafío. Y con los tiempos que cambiaron, bueno, cómo nos ayornamos permanentemente es una presión, obviamente, y un desafío lindo, pero un desafío. Así que bueno, en ese contexto viene un poco todo el debate de la inteligencia artificial y cómo la adoptamos. Entonces, la verdad que por acá voy a pasar rápido porque son cosas que todos vivimos en el día a día como personas, pero bueno, la verdad que la noción del tiempo cambió. O sea, y yo a veces me preguntaba, decía, ¿será para nosotros que vivimos en este mundo, el mundo corporativo? Y no, la verdad que cuando hacemos estudios, cuando hablamos con consumidor, cuando hablamos con distintos grupos, hay un cambio en la noción del tiempo, en la aceleración de la sociedad, la aceleración de la información, la cantidad de datos e información que circula. Tenemos una obsesión por las pantallas, ¿no? Y esto atraviesa la vida cotidiana, la forma en que las personas se relacionan, la forma en que las personas consumen no solo medios, sino consumo en general. Y también cambió mucho la noción de a quién queremos encontrar y dónde los podemos encontrar, ¿no? Hace muchos años teníamos una visión mucho más genérica cuando pensábamos en consumidor o bueno, o a quiénes eran posibles de ser interrogados, conocidos, preguntados. Entonces, bueno, este mundo cambió y cambió muy rápido. Y pensando un poco, decía, bueno, la verdad que mi sensación, yo trabajo, desde que trabajo en esto, me encanta, pero me puse a pensar los grandes cambios del último tiempo y lo pregunté porque no lo podía creer. Hubo hace poco, menos de 10 años, creo que un primer cimbronazo súper grande en el que no nos fue tan fácil como industria ayornarnos, que fue la primera revolución digital, ¿no? El mundo había cambiado, el consumidor había cambiado y la industria no había cambiado. Estábamos haciendo encuestas, lápiz y papel, yendo a las casas donde no encontrábamos a nadie, tratando de llamar por teléfono o que nos abrieran puertas que nadie quería abrir y tomando muestras que eran poco representativas. Y hubo una discusión fuerte, ¿no? Y
terminamos migrando a los paneles online, terminamos fusionando el mundo de la tecnología y trayéndolo al mundo de la investigación con metodologías digitales, pero fue fuerte esa discusión y la adopción no fue tan acelerada por ahí como otros momentos que sí, los últimos creo que fueron un poco más rápidos. Y estas como revoluciones creo que son acumulativas. Creo que hubo un segundo momento después de esa primera revolución digital donde nos ayornamos tanto con las metodologías e incorporamos lo digital, donde cambiamos esto del decir y el hacer, ¿no? En nuestra profesión siempre nos preguntamos por lo que la gente decía y lo que estaba detrás de lo que decía y también observar lo que las personas hacen más etnográficamente. Pero en el último tiempo, con todo el desarrollo de las redes y la presencia de las personas con la voz, primero por ahí escrita y ahora mucho más con video, bueno, las personas hablan espontáneamente y tenemos esa posibilidad de escuchar qué es lo que están diciendo sin que les preguntemos. Y también mucho más esta pregunta de cómo combinamos lo que es racional con lo que es por ahí más emocional o las primeras reacciones que las personas tienen. Entonces, con una nueva noción también del decir y el hacer. Y ahí en ese movimiento, la aceleración de la inteligencia artificial. Y puse esto de la aceleración porque la verdad que cuando miramos para atrás hay presencia de la AI. No es que no existía, sino que ahora es increíble la escala que ganó y la velocidad y la presencia punta a punta. Entonces, nada, esto para situar por ahí un poco también en nuestra industria una visión y un pensamiento de grandes sismos de los últimos 8 o 9 años. Entonces, ¿cómo trabajamos en Unilever? Y para compartir así un poco la cocina, la verdad que desde mi lugar creo que siempre es como una cosa de sentimientos, ¿no? De adrenalina, interés, curiosidad y también un poco de incertidumbre y esa adrenalina también con un poco de miedo, pues hay muchas cosas muy nuevas eh, y tratando de aprender. Entonces, tenemos como, traté de organizarlas un poco para poder contar un poco más cómo estamos trabajando y tenemos herramientas que son por ahí más simples o conocidas o que tienen que ver con la vida cotidiana y también tenemos algunas herramientas que son por ahí más complejas o más nuevas. Por ahí no son más complejas, pero son más desconocidas y nos desafían un poco más todavía. Y tenemos muchas herramientas que son internas, desarrollos propios dentro de la compañía y muchas que desarrollamos con partners o que los partners desarrollan y nosotros tratamos de acompañar, pilotear, aprender. Y las dividí en tres como para poder contar un poco. Creo que la primera, Caro lo tocó bastante, que es la revolución de la vida cotidiana, cómo la inteligencia artificial se metió y se coló en todo lo que tiene que ver con la productividad y la conexión interna dentro de las empresas y el aprovechamiento de la información. Una segunda arista que por ahí para una empresa como Unilever, que es de innovación, cómo se metió la inteligencia artificial en el punta a punta del ciclo de innovación, eso es impresionante, y cómo desafió los paradigmas de cómo es el funnel de innovación. Cuando yo empecé a trabajar había como un caminito, ese caminito, como está puesto acá involuntariamente, pero ya no es un camino lineal o necesariamente un túnel, sino que realmente se redefinió. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el desafío del status quo, ¿no? Las nuevas metodologías, como son, mencionaban recién los agentes o la data sintética, pero también repensar y salir de las viejas definiciones metodológicas, ¿no? Antes hablábamos por ahí de ciertas metodologías que tenían una forma y ahora hay muchas más formatos híbridos, tanto del camino como de las metodologías. Entonces, bueno, esos son, voy a tratar de pasar un poco, esta la voy a pasar más rápido porque creo que está más en la vida cotidiana de todos. Pero bueno, no hay día, la inteligencia artificial está en todo, en las empresas, por lo menos para los que no trabajan en empresas más grandes, creo que eh, nosotros también usamos Copilot y desde los resúmenes, las traducciones, la sintetización de información, seguimiento de pendientes y tareas, integración, no sé, nosotros tenemos investigación en China. Yo antes no podía leer un estudio en China, ahora puedo, sí, ahora puedo integrarlo, lo puedo integrar con otra información, saber qué es lo que se hizo. Y les cuento una última de esta semana que está dentro de las aplicaciones de Microsoft, no es algo que no esté disponible, pero no pude ir a una presentación, 2 horas y media, mi equipo me pasó un podcast, que eran 2 personas hablando como si fuera un podcast de la presentación, con un súper resumen de lo que se había hablado, cuáles habían sido los debates.
no reemplaza que yo haya estado ahí, la interacción humana, lo que se dijo, pero me hace un primer filtro para ver si yo voy a ese material, si lo priorizo, a quién contacto para ir a entender un poco más de eso. La segunda arista, ya en un nivel un poquito más alto de complejidad y lo que es interno, es lo que tiene que ver con potenciar la innovación en el punta a punta. Y la verdad que hoy la inteligencia artificial está en todo o casi todo lo que hacemos. Ya sea como una parte inicial, una parte donde iteramos o una fase de co-creación con humanos, pero hay herramientas internas que tienen que ver con esta sistematización e identificación de tendencias y de grandes temáticas, insights, creación de conceptos, o sea, cosas que antes solo hacíamos los humanos juntándonos. Ahora creo que la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar ese punto de partida, o por lo menos a ampliar los horizontes. No, no está todo hecho con la inteligencia artificial, por supuesto, pero sí nos cambia el punto de partida y todo lo que tiene que ver con esa co-creación. Y podemos desde generar esos conceptos e ideas hasta testearlos con inteligencia artificial. Y dependiendo del proyecto, la relevancia, bueno, trabajar con eso o empezar el trabajo ahí que antes empezaba en otro lugar. Pues todo lo que tiene que ver con comunicación, el mundo digital había traído un desafío gigante. Testear assets digitales cuando hay miles de assets digitales era imposible. Ahora con la inteligencia artificial tenemos una forma de testear 100% de las piezas. Puede ser que no sea perfecta, pero nos permite de vuelta tener aprendizajes, tener nuevos pensamientos, decidir dónde queremos enfocar y priorizar. Y también son herramientas que están disponibles para otro tipo de piezas, como lo que es envases, packaging, punto de venta, y abren los ojos, no solucionan. O sea, la ejecución probablemente no está solucionada, pero sí nos permite otro punto de inicio. Y utiliza lo que ya sabemos, que está buenísimo, ¿no? Porque esto estaba solo en nuestras cabezas, ahora eso está mucho más sistematizado. Y la misma lógica con lo que es producto, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, ver potencialidad de globalización o localización, hacer un filtro inicial de sabores o perfumes, hay herramientas hoy que usando lo que ya se sabe nos permiten tener un mejor filtro predictivo con input de consumidor, con inteligencia artificial, para hacer esas primeras miradas. 3 minutos. Bueno, y acá creo que hablamos bastante, un ejemplo les doy, me parece que por ahí las cosas concretas son las que son más lindas, pero por ejemplo agentes. Hace poco hicimos un estudio, agentes son creaciones de arquetipos de consumidor basados en conocimiento, una definición medio fácil, pero para dar una idea al que no sepa. Hace poco hicimos un estudio, más de 1500 casos, un estudio de hábitos, después creamos agentes y uno puede hacer focus groups con agentes, preguntándoles cosas de la categoría y poniendo en acción un estudio que es gigante y que tiene un montón de datos. Muestras sintéticas hoy nos permiten estar robusteciendo y representando mejor grupos que son súper difíciles de encontrar de una forma mucho más profesional que antes. Y esto que les decía antes de la redefinición de lógicas. Y Agustín habló bastante de los estímulos, creo bueno, que hay muchos desafíos ahí, pero va a seguir mejorando y es un mundo ahí por descubrir y por avanzar. Y para terminar, creo que muchas de las cosas las fueron diciendo. La verdad que la inteligencia artificial está demostrando, por lo menos a nivel interno, que nos ayuda a potenciar y acelerar, no reemplaza, pero sí ayuda en esa co-creación y punto de partida, amplía horizontes e integra mucha más información y conocimiento. Creo que está al servicio nuestro, no estábamos nosotros al servicio de la inteligencia artificial y eso se demuestra porque realmente la diferencia está en saber qué preguntar, cómo dar contexto, conocer limitaciones como lo que tiene que ver con el humor, la ironía, el contexto que tiene algo que uno está evaluando o el sesgo del pasado, ¿no? Un comercial que toma imágenes del pasado puede hablar de un laboratorio de los 80 y eso al consumidor no lo ve como algo contemporáneo. El cambio de expectativas interno, la verdad que hoy no podemos ir más a los equipos de marketing con un bodoque de 400 páginas y decirle arreglate. La expectativa cambió en velocidad, en acceso a la información y en eso nos tuvimos que ayornar y nos seguimos ayornando.
Y por ahí el mensaje último de esto de que yo creo que estamos en la ola, estamos arriba, hay mucho oleaje, estamos aprendiendo nuevo, hay muchas cosas nuevas. No perdernos en la abundancia y sobre todo no perder el norte, ¿no? Que nuestra profesión tiene que ver con conectar con las personas, aprender de las personas y seguir conectando con el insight interno en las organizaciones y con el insight externo, ¿no? Y estas son herramientas, pero esa sensibilidad por ahora es nuestra. Así que bueno, lo dejo ahí a alta velocidad, en por dos, como dicen mis hijos. Pero bueno, quedo disponible para cualquier duda, charla o lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, Caro, también súper puntual. Ya iba a entrar yo a interrumpir, pero vos sola también tuviste el termómetro interno. Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Martín. Bueno, muchas gracias Florencia, Carolina, Agustina, ambas Carolinas, y muy interesante como puntapié inicial. Me toca a mí moderar el panel, ¿sí? Para eso voy a presentar a nuestros panelistas. Esta parte del webinar tiene un objetivo que ya profundizar una reflexión, incorporando también algo de nuevo conocimiento que surge de un estudio generado por el Comité de Innovación de SAIMO, así que vamos a integrar nueva información y un poco también sumarlo, ¿no? A lo que ya los panelistas fueron, a los presentadoras que fueron sumando, que creo que es muy convergente, ¿no? En muchos temas, así que va a estar bien interesante. Bueno, primero presentar a los panelistas. Vamos a empezar por casa con Sofía de Carlini, que nos acompaña, representando a Saimo, pero al mismo tiempo Sofía es founder de Imaginaria Research, ¿sí? Inició su carrera profesional como investigadora hace 20 años. Ha gestionado proyectos locales, internacionales, en distintos tipos de metodologías de innovación, online, offline. Se define como curiosa y amante de la escucha, apasionada por transformar insights en acciones y diseñar cada proyecto en forma creativa, ¿no? Buscando que los clientes obtengan respuestas claras, específicas. Así que, Sofía, muchas gracias por participar del panel. Bueno, y junto con Sofía, desde Saimo está Florencia Davidson, que digamos, la conocieron al inicio, pero no se presentó. Yo formalmente la voy a presentar a Florencia, que es investigadora y estratega, también con más de 20 años de experiencia en el diseño de procesos de investigación, innovación y transformación, con foco en soluciones sostenibles, éticas, centradas en las personas. Ha llevado proyectos internacionales de investigación, tanto en América Latina como en Estados Unidos, combinando todo tipo de metodologías, ¿no? Es decir, cualitativas, mixtas, herramientas propias, ¿no? Que sean una contribución en cómo exploramos, conocemos a las personas, distintas tecnologías. Florencia se ha formado en ciencias políticas en la UBA y tiene maestría en cine documental y también en escritura creativa en la New York University. Y bien, ve su mirada desde la investigación como un gran laboratorio para experimentar y crear, ¿no? Y bien, aprecia además, declara apreciar trabajar sola, pero también disfruta esto de pensar en equipo, ¿eh? Y bueno, esta instancia me imagino que también es parte de ese disfrute. Bien, también nos acompaña en el panel Fernando Mascarenas de la Universidad Austral. Fernando es colega mío, MBA de Michigan. Él es académico, digamos, de la Universidad Austral y también enseña en otras universidades en la Argentina y también en el exterior. Al mismo tiempo, posee varias décadas de experiencia profesional en compañías importantes como Mercedes-Benz, entre otras. Bien, y finalmente también contamos dentro del panel con Diego Luque. Diego Luque es uno de los estrategas más reconocidos de marcas de América Latina, que tiene una carrera muy amplia, focalizada en la innovación, la comunicación, el marketing. Ha
tenido un amplio recorrido, ¿no?, en el mundo de la comunicación, con marcas como Nike, Levi's, Vega Olmos Ponce y Ogilvy, grandes agencias, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Renault, Arcor. Bueno, y antes de fundar su proyecto actual, que es Picnic, que en Argentina se denomina Camping, también desarrolló iniciativas regionales para marcas como Unilever, Coca-Cola, Visa, IBM, Toyota y Nestlé. Ha trabajado y ha sido speaker en distintas instancias, elegido dentro de las 50 personas más innovadoras de Argentina por la revista Apertura, y ha presidido distintos foros, ¿no?, como la APG, Jurado Global de EFI, y también participando como profesor, mentor en distintas instancias académicas, ¿no?, como el IAE, que es nuestra escuela de negocios, la Universidad Austral, y también la Miami Art School. Bueno, agradecerles a todos los panelistas y bueno, primero dar paso a Sofía, que para poder arrancar este bloque nos va a compartir algunas reflexiones, desde la cual después ya iniciaremos un poco las preguntas y respuestas. Sofía, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, un poco lo que queríamos compartir con ustedes son los resultados de un estudio que realizamos con Saimo entre profesionales de la investigación. Realizamos un campo cualitativo de más de 10 entrevistas y a partir de eso una encuesta que pudimos llegar a completar más de 160 casos. La idea de este estudio era entender un poco dónde estábamos parados los profesionales de la investigación de mercado de Argentina en el uso de la inteligencia artificial. Y la gran pregunta que se hizo este estudio fue exactamente esa, ¿no? ¿Qué piensan y sienten los profesionales de Insights acerca de la IA? La realidad es que les voy a spoilear la respuesta con bastante rapidez diciéndoles que la percepción es que es un excelente complemento que acompaña todo el trabajo del investigador y que realmente le permite poner el foco al investigador en lo que considera que es la parte más relevante o la parte donde puede dar un diferencial, que es en el análisis de la información, en convertir esa data en conocimiento e insights para su cliente. En función de eso, algunos datos que les podemos compartir. El estudio tiene muchas más preguntas que ya vamos a estar compartiendo a través de un documento y a través de distintas instancias, pero vamos con las primeras, ¿no? Lo primero importante para decir es que la AI, como decían las panelistas anteriores, llegó para quedarse. Es un cambio que no está de paso, que no es como, bueno, si quiero me engancho en la tendencia y si no, no. Entonces es importante y la percepción generalizada es que hay que abrazarla y hay que incluirla, lo cual no significa que no haya que tener algunos reparos en esta inclusión. Podemos decir que el 92% de los encuestados ya usa la inteligencia artificial para más de 3 tareas dentro de un proyecto. Las tareas, como vamos a ver, tienen bastante que ver con lo que nos contaron las panelistas anteriores, pero es importante decir que ya son varias, no es que solo se usa para algunas cosas, sino que ya son varias las funciones que empieza a tener. Pero más aún, es decir, que llega al 95% aquellos que están interesados en incrementar ese uso. O sea, ya el uso era alto, pero la gente entiende que hay que usarlo aún más. Pero como decíamos antes, la idea de abrazarla no significa no tomar ciertas pautas, sino abrazarla, pero entender también que está en función a nuestro trabajo y que hay que controlar de alguna manera su uso para que efectivamente sea un upgrade para la información que estamos dando. Por lo cual, elegimos 3 datos para contarles esto. El 78% entiende que con la ayuda de la inteligencia artificial puede ofrecer insights más completos y rápidos, aumentando la competitividad de su trabajo. Un poco lo que decíamos antes, que es poder trabajar en ampliar la información y poder trabajar en hacerla más rápida y eficiente parecería ser una de las principales funciones o beneficios que se le está encontrando hoy dentro del research a la inteligencia artificial. Por otro lado, el 73%, y acá el reparo del que hablábamos antes, entiende que como investigadores
tenemos la posibilidad de desafiar al cliente cuando se aferra a una hipótesis equivocada, que es algo que la inteligencia artificial nunca hará. Eso que hablamos siempre, y que seguro que a ustedes si alguna vez usaron inteligencia artificial le pasa, de que suele ser como muy complaciente. Bueno, la idea es, en ese ser complaciente puede estar cayendo en algunos errores. Y el profesional de la investigación entiende que en eso puede ser mucho más eficiente que cualquier inteligencia artificial. Y otro dato que elegimos para contarles es que el 42% empieza a tener un reparo que parece bastante clave y bastante alerta, que creo que después podemos llevar para debatir, que es esta idea de que tienen miedo de que las recomendaciones instantáneas que puede generar la inteligencia artificial hagan que el tiempo de su trabajo se perciba como lento. Esta idea de que pensar y procesar la información requiere de algún tiempo es algo que la inteligencia artificial parecería venir a cuestionar. Y es una de las alertas que los investigadores nos empiezan a proponer. Por otro lado, otro dato tiene que ver con un poco con lo que contaba Caro al principio de todo. Decía, yo empecé a usarla con curiosidad personal y esa curiosidad personal la pude llevar al trabajo. Bueno, no le pasa solo a Carolina, sino que la mayoría de nuestros entrevistados entendieron que no son las compañías las que vienen a bajar una estrategia oficial, sino que hay una predominancia de un interés personal a la hora de acceder. Para lo cual, 7 de cada 10 nos reportaron que no existe una estrategia oficial dentro de sus compañías. Recuerden que entre nuestros entrevistados teníamos gente de empresas de investigación, profesionales independientes y también personas de áreas de investigación dentro de compañías clientes. Y el 82% indica que su empresa o organización no paga para acceder a estas herramientas. Esto es un lindo dato que muestra un poco que el interés no viene de arriba hacia abajo, sino que muchas veces viene de abajo hacia arriba. Viene desde las personas a poder utilizar esto, no con una bajada de línea. Y esta curiosidad y búsqueda hace que el 61% generó esta información por iniciativa propia y que reclama capacitación. Siente que no hay suficiente capacitación para las acciones que puede hacer con la inteligencia artificial. Por eso estamos abriendo también estas áreas de debate y estas áreas de discusión. Paso rápido antes que me apuren con el tiempo. Si tenemos que definir cómo nuestros entrevistados entienden la inteligencia artificial, la entienden como un junior eficiente que permite poner el foco en lo importante. Automatiza todo lo que son las tareas mecánicas y libera el tiempo para un análisis profundo e insight cultural. Poder encontrarle a la tarea del investigador toda una parte que es más técnica, parecería ser más fácil reemplazable por la inteligencia artificial, y toda otra parte que tiene más que ver con sesgos culturales, características propias, cierto termómetro y conocimiento previo que puede tener el investigador, que es donde le puede dar un upgrade a la información. Estos datos los vimos en algunos de los beneficios percibidos. El 42% entiende que es por ahorro de tiempo y empiezan a aparecer bastante atomizados ciertos datos de optimización de recursos y de automatización de procesos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que nos están diciendo los investigadores acerca de la entrada de la inteligencia artificial al mundo de la investigación de mercado? La AI es un volante de excelencia, pero requiere de un piloto experto al mando. Y nadie mejor que un investigador para saber cómo escribir un prompt, para saber cómo preguntarle exactamente a esta herramienta las preguntas de manera correcta, sin sesgos, con la información de contexto suficiente, como para que la respuesta que nos dé sea lo más precisa y asertiva posible. Si hay algo que sabemos los investigadores, es preguntar. Y acá, con esta pregunta, quiero abrir el debate que viene a continuación. ¿Qué lugar, qué posición vamos a tomar los investigadores en esta transformación de roles que claramente llegó para quedar? Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muy buen disparador. Con esto, con la pregunta abierta que nos deja Sofía, me gustaría abrir un poco una conversación, ¿sí?, con los panelistas, ¿no? Entendiendo ya que la IA llegó para quedarse, estoy también haciendo también palabras ahí de lo que mencionaba Carolina, que la IA está entre nosotros, hay una enorme adopción
ya dada, con un fuerte foco en la eficientización, ¿no es cierto? Y un montón de desarrollos que ya se están ejecutando. Tal vez la pregunta con la que quisiera arrancar y pensando también en el equipo de Simon, en este caso mirando a Florencia, ¿no? Este estudio, digamos, como también lo vimos con los expositores, vemos que no reemplaza, digamos, el juicio humano, el análisis crítico, la tarea más profunda y genuina del researcher, ¿no? Digamos. Eh, pero también hablamos de capacidades que requerimos, competencias futuras, actuales y futuras, sobre las cuales nos tenemos que apoyar. ¿Cuáles, Florencia, crees que son algunas competencias humanas críticas que se vuelven cada vez más importantes, tal vez en esta nueva etapa, esta nueva época también de la cual se hacía mención, ¿no? En la que estamos empezando a atravesar con la IA? Bueno, un poco la curiosidad que también se mencionó, ¿no? Lo que hablaban las dos Carolinas, ¿no? Este espíritu crítico de pregunta, de duda, eso hay que también alimentarlo, ¿no? Nutrirlo, estimularlo, y para poder contrastar el pensamiento, la hipótesis con la realidad posible, hay que tener como una solidez metodológica, teórica, en relación a cómo se hicieron otras cosas en el pasado, entender el contexto, entender múltiples fuentes de información para estar en ese lugar de poder cuestionar lo que yo tengo adelante como dato, en qué significa, porque si no es puro ruido. Entonces, ese proceso implica una capacitación que de alguna manera, como conversábamos en algún momento, no es totalmente nueva. O sea, se viene haciendo históricamente. O sea, el pensamiento crítico, el pensamiento con sustento, con un espíritu ético, con un compromiso de explicar la realidad desde un lugar de ver para qué, digamos, se va a usar ese resultado, todo ese tipo de cuestiones con sensibilidad, sigue siendo importante. Entonces, toda la parte formativa, creo que de lo que se hizo bien en la ciencia y desde lo académico, hay que sostenerlo, continuarlo y robustecerlo, para no delegar lo que no hay que delegar. No hay que tirar, digamos, el agua con el bebé adentro. Entonces, hay que estar como mucho más consciente y al mando, como decía Sofi. Para estar al mando hay que tener profundidad y capacidad de discriminar. Buenísimo, muchas gracias, Florencia. Y también, digamos, lo conecto con una reflexión que nos compartió Carolina al principio, que hablaba de de la rigurosidad, ¿no? Como también lo conecto con esto que compartía, ¿no? Que es justamente esta rigurosidad, ¿no? En el análisis, el cuestionamiento, el saber repreguntar, ¿no? Y cuáles son las hipótesis, ¿no? Que mencionaba Florencia como una condición de crítica que ayude a saber finalmente cuáles son las grandes decisiones que tenemos que tomar, ya sea en innovación de productos, creatividad, lanzamientos, todo lo que ya fuimos escuchando, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay un punto. Y tal vez conectarlo esto con un poco el rol de la academia, ¿no? Es decir, ahí cuando uno piensa desde una perspectiva académica, y tal vez con Fernando nos toca un poco eso, es un poco esto que también Sofía mencionaba en el estudio, que es un poco esta ausencia de la estrategia y la capacitación, ¿no? Como por lo menos a nivel institucional. Como decía Sofía, esto viene más de abajo hacia arriba, ¿no? Donde yo proactivamente empiezo a utilizar, pero pido ayuda o tengo necesidades, ¿no? De conocer cuál es la nueva herramienta, pero también como universidad, digamos, nos enfrentamos a entender cuáles son las verdaderas y más profundas necesidades de habilidades que existen en los profesionales del marketing, ¿no? Para estos nuevos roles, ¿no? Que están apareciendo, ¿no? Entonces ahí, Fernando, preguntarte, ¿cuál es tu propia experiencia, digamos, desde el punto de vista de la academia en estas necesidades que tenemos? Bueno, para las universidades es un momento de gran desafío, porque las universidades tienen que entender la tecnología y eso lo están haciendo. Hay una evolución muy fuerte en ese sentido.
Yo creo que universidades o entidades de educación en general, por ahí sería más interesante decir entidades de educación en general que solamente universidades, tuvieron una primera reacción que fue el tema del posible plagio. Entonces, algunos pensaron en vamos a prohibir, algunos pensaron en evitar mencionar, cuando la verdad es una tecnología que, como está comprobado en las presentaciones iniciales, está aquí para quedarse y se va a avanzar cada vez más. Lo que vemos desde el punto de vista estratégico es una lucha muy grande por el liderazgo en el desarrollo de esa tecnología, tanto entre países como entre empresas. ¿Sí? Del punto de vista estratégico hay un montón de puntos en relación a eso. Pero las universidades ya reaccionaron, estamos buscando con eso desarrollar esas habilidades en los estudiantes. Yo siempre hago una definición clara entre qué es la educación y qué es la capacitación. En el caso de la universidad, nosotros damos educación. Nosotros no vamos a enseñar a los alumnos a usar una determinada herramienta, que es lo que van a hacer, por ejemplo, en una empresa. Eso no vamos a capacitar, pero sí vamos a entender y vamos a hacer con que el alumno tenga la capacidad de entender qué es cada una de las herramientas, para qué sirve, dónde se utiliza, cómo se utiliza. Por ejemplo, en la investigación de mercado, cada vez que mencionamos investigación, los alumnos saben qué es lo que se utiliza hoy de inteligencia artificial. Cuando vayan a su mercado de trabajo, por supuesto que se van a capacitar en herramientas específicas. Vemos que hay algunas habilidades importantes. Primero, hoy es conocer el sistema de datos y conocer cómo la inteligencia artificial trabaja. Otro punto importante es conocer prompt engineering, porque no es solamente saber manejar una IA, sino saber sacarle la información, saber trabajar la información de qué es lo que se está haciendo. En marketing específicamente usamos, yo por ejemplo en clases uso mucho prompts para los alumnos, para que los alumnos puedan utilizar IA eligiendo el tipo de sistema que quiero y puedan utilizar las respuestas de una manera para contribuir con el resultado y además ética, o sea, decir, yo usé esto, usé la herramienta, ¿sí? Que es un poco diferente de lo que vemos, por ejemplo, en varias empresas, que algunos autores están llamando de Shadow AI, que es la IA en las sombras. Que es la empresa no tiene una política, no tiene una definición de uso de la IA, pero los colaboradores sí. Entonces, cada uno utiliza en la sombra la herramienta para hacer sus quehaceres adentro de la empresa. Pero en la universidad específicamente lo que estamos buscando es que los alumnos conozcan la herramienta, conozcan cómo prepararse, saber lo que viene y lo que se desarrolla en lo que se refiere a la estrategia de la IA para las empresas y para el mercado. Creo que por ahí hay todavía mucho que hacer, muchísimo que hacer, pero puedo decir que ahí ya vemos alguna evolución en ese sentido. Muchas gracias, Fernando. Otro aspecto importante que surgió digamos, de la presentación de Sofía y al mismo tiempo lo conecto con algunas de las exposiciones, es particularmente, digamos, cómo hoy predominantemente se observa que la investigación de mercado se utiliza para, digamos, simplificar el trabajo, acelerar los procesos, ¿no? Pareciera que se ha visto mucho de eso. Vimos el caso, por ejemplo, de Pedidos Ya, que nos comentaba Agustina, cómo han podido con mayor velocidad, ¿no? Evaluar estímulos, ¿no es cierto? Y tomar decisiones más rápido. Eh, pero hay otro gran campo que aparece y que se los recomiendo dentro del documento de reflexión que generó Saimo, que es todo el campo de la innovación, ¿no es cierto? De cómo la innovación, digamos, va a permitir explorar nuevos campos de desarrollo, ¿no? Cómo la innovación y la experimentación va a permitir, ¿no? Generar
tal vez nuevos conceptos, nuevas oportunidades de crecimiento para las marcas, ¿no es cierto? Y ahí quisiera sumar a Diego, ¿no? Diego, frente a este escenario, ¿qué espacios vos observás que puede haber en donde las empresas de investigación de mercado pueden jugar, ¿no? En la innovación, ¿no? Y también cómo se aborda un poco este tema de los sesgos, ¿no? Y cómo manejamos un poquito esta complejidad nueva, entre comillas, sobre la cual estamos navegando. Gracias, Martín. Bueno, a ver, la pregunta es muy amplia y creo que incluso hasta excede lo que es el ámbito de la investigación de mercado. Yo lo primero que creo es que si somos realmente honestos, la verdad es que la mayoría de los casos siguen anclados más que nada en todo lo que es eficiencia operativa, pero no en transformación de fondos, ¿sí? Entonces, si tomamos aquella vieja frase de Henry Ford, que decía que si le hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran dicho caballos más rápidos. Yo creo que, yo creo que estamos todavía en eso, ¿no? Que la IA en un punto nos está dando caballos más rápidos porque trabajan mucho procesando el pasado, ¿eh? Procesa los datos que nosotros le damos. Y yo creo que, a donde tenemos que ir es un escenario donde los investigadores trabajen con, bueno, con creativos o con gente que pueda entender el futuro para de alguna forma prototipar ideas que todavía no existen en los datos, ¿sí? Con lo cual yo creo que acá de lo que se trata es que cómo hacemos para imaginar el auto más que para optimizar el caballo. Creo que ese es el grandísimo desafío. Y después me parece que hay otro punto que también, también tenemos que ser honestos y que tiene que ver con que hoy los sistemas de validación que tienen que ver con los mercados financieros, con los medios, con los premios, reaccionan más rápido o reaccionan con más fuerza frente a lo simbólico de la innovación que a la transformación real, ¿sí? Y creo que ahí hay algo que también hay que cambiar. Creo que pareciera que se premia a veces más por parecer que se innova que por innovar realmente. Entonces yo creo que acá una de las cosas que deberíamos hacer es tratar de medir distinto, ¿no? Dejar de evaluar exclusivamente lo que es novedoso para empezar a evaluar el cambio que generan las personas o en los negocios o en la cultura. Y creo que fundamentalmente de lo que se trata en este gran punto y en lo amplio de esto que nos está cruzando por todos lados es tratar de, no se trata de estar haciendo todo el tiempo cosas nuevas, sino que de lo que se trata es hacer cosas que cambien algo de verdad. ¿Eh? Y en este punto, solamente una cosita más, porque se habló antes del poder de las preguntas, y como especialistas en insights, la capacidad que tienen de hacer preguntas, la creatividad da respuestas, pero si las preguntas son incorrectas, las respuestas también lo van a hacer. Y por eso es súper importante pasar mucho más tiempo con las preguntas. Y cuando hablo de tiempo, creo que ahí está la clave y ahí también está la dificultad. Porque como estamos hablando de la eficiencia operativa, uno de los temas que más está afectado en todo esto es el tiempo. Entonces creo que ese es un campo que hay que defender mucho. El tiempo que pasamos con las preguntas, mucho más que el que pasamos con las respuestas. Buenísima reflexión, Diego. Me hace acordar a una reflexión de Albert Einstein, que justamente él decía que pasaba más tiempo con las preguntas antes de dar una respuesta, y eso es lo que lo llevaba finalmente a avanzar el conocimiento, ¿no? Y en la ciencia. Así que eso es muy, muy importante y muy atingente también a cómo lo vemos desde el mundo, del mundo académico, ¿sí? Eh, Muy bien, bueno, creo que nos quedan unos minutos para también abrir un poco espacio para preguntas que hubiera ya desde el panel. Voy a observar un poco a ver qué temas fueron apareciendo. Acá un tema importante me parece que también nos queda es en el centro están las personas, en el centro está la capacidad humana de decidir, de reflexionar, de hacer buenas preguntas y la herramienta, digamos, la IA como un potenciador, ¿no? Que también creo que se mencionó, creo que inclusive en el título, ¿no? De Carolina,
Me parece que todo esto es como una conclusión inicial, puede ser interesante. Tenemos acá algunas reflexiones, ¿sí? Que voy a ir compartiendo, si les parece, y bueno, ahí yo voy a ir viendo a ver si les parece sumar a alguno de los panelistas y expositores para compartir, ¿no? Vamos a compartir una reflexión de Paola, ¿sí? En donde comparte y agradece la presentación de Carolina y básicamente lo que dice: estoy de acuerdo que el contexto que se le da a la IA es clave para obtener mayor precisión en los resultados. He leído sobre personas sintéticas y siento que pueden dar un acercamiento, pero hay un alto riesgo en confiar un 100% en ellos. Gracias por la sinceridad. Ahí tal vez, Carolina Ehrlich, vos comentaste un poco sobre las personas sintéticas, ¿verdad? Tal vez, no sé si quisieras ampliar un poquito tomando la reflexión de Paola. Sí, me parece, digo, la reflexión de Paola yo la tomaría en dos sentidos. Una, digo, de las personas sintéticas, em, alguien me preguntó antes sobre las aprobaciones y compliance y todo eso. No les puedo explicar los meses que estuve generando las aprobaciones para trabajar con personas sintéticas. Y mi mensaje todo el tiempo es, yo no estoy diciendo que quiero usar personas sintéticas, yo estoy diciendo que quiero experimentar si vale la pena usarlas. Y ese es como el espíritu en muchas cosas de inteligencia artificial, es probar para ver si sirve, no necesariamente porque nos tenemos que casar con ellas. Lamentablemente, por todas las cuestiones y las limitaciones que todas las compañías tenemos para evitar riesgos en el mundo de AI, nunca pudimos llegar al final del proceso, que sería casi tener como una canilla abierta donde yo me puedo comunicar directamente con los bots y hacerles preguntas. Para eso necesitaría una serie más de aprobaciones que son difíciles de tener, con lo cual fue lo que llamamos un proof of concept, fue un piloto chiquitito. Y sí, lo que vemos es que la posibilidad, digamos, de tener al alcance, a ver, déjame refrasearlo. Si yo comparo las personas sintéticas versus research real con humanos, voy a encontrarle desventajas por todos lados, porque no sé si voy a confiar en ellos, porque hay sesgos naturales de las personas, porque contestan aquí ahora y tal vez yo les hago una pregunta pasado mañana en un contexto que cambió, etc. Pero siempre hay otro contexto, que es, la otra opción es decidir sin preguntarle a nadie. La otra opción es confiar en mi sentido común y en mi estómago. Entonces digo, depende de dónde me paro, hay veces que para tomar ciertas decisiones de bajo riesgo es preferible tener una persona sintética, y el caso que yo les conté, creamos personas sintéticas más generales, pero creo que fue Caro que dijo en un momento, para audiencias difíciles. Cuando yo tengo que ir a audiencias muy chiquititas, puedo pensar que es mejor tener eso que no tener nada. Puedo pensar en lo que serían muestras integradas, donde tengo componentes de humanos y de bots. Para todos los que hacemos research hace mucho tiempo, todos tenemos la idea de los boosters, ¿no? Yo hago mi muestra representativa y después salgo a buscar lo que me falta. ¿Qué pasa si el día de mañana los boosters son bots y me ayudan a complementar lo que me faltó? Entonces digo, hay muchos usos súper interesantes para hacer, pero digamos, acá el contexto para mí es qué decisión tengo que tomar, qué riesgo tiene esa decisión. Si es una decisión de altísimo riesgo, personalmente yo no confiaría en este momento del partido en un bot. Pero si la duda es, tengo que sacar una comunicación por mail, es mensaje A o mensaje B, y antes de los bots lo tenía que decir alguien haciendo así a ver si me gustaba más uno u otro, me parece que por lo menos los inputs que aporta me ayudan a tomar la decisión final. Buenísimo. Muchas gracias por la reflexión y ampliar un poco sobre la propia experiencia y los desafíos que implican, ¿no? Que se observa ahí que hay todo un proceso bien profundo de cómo realmente ir avanzando en este camino. Tengo una pregunta que surge para Agustina. Me parece que es interesante. Vamos cambiando ahí un poco sobre los distintos panelistas y presentadores. La consulta es de Damián. Dice, bueno, buenísima la presentación, Agustina, en general. Y la consulta es, en el proceso creativo y de análisis, ¿trabajaron con alguna agencia creativa o fue 100% in-house? ¿Sí? Esa es un No, poco no, la pregunta. sí, es una buena pregunta. No, en el proceso creativo trabajamos con nuestra agencia creativa. De hecho, bueno, el proceso es bastante más extenso, ¿no? Arrancamos con un brief en el que el equipo de Brand Research tiene un rol fundamental
en la definición de objetivos de campaña, más allá de los objetivos puntuales de negocio, digamos. Y de ahí la agencia desarrolla un concepto que nosotros salimos primero a validar, en este caso de manera cualitativa, a nivel conceptual, digamos, ¿no? Y que estuviera alineado con el posicionamiento de la marca, con los objetivos de campaña, etcétera. Y después teníamos sí o sí que validar una cuestión más específica de mensajes, una campaña compleja, como decía antes, con muchos mensajes y todos relevantes. Y por eso es que pasamos a esa segunda instancia donde elegimos el desarrollo de estímulos a través de la inteligencia artificial. El desarrollo de esos estímulos sí fue in-house, lo hizo nuestro equipo de diseño. Nosotros tenemos un equipo de diseño in-house en Pedido Ya, pero todo el proceso creativo fue acompañado y fue desarrollado básicamente por la agencia creativa de Pedido Ya. Buenísimo. Muchas gracias, Agustina. Voy a sumar alguna pregunta. Me gustaría también compartir con Carolina Levín. Eh, Comentaste que se había cambiado el funnel de innovación, ¿sí? Entonces la pregunta un poco es cómo, digamos, esto ha permitido o tal vez renovar ese proceso de innovación, si pudieras aportar un poco más de detalles en cómo cambia, digamos, y acá yo voy a sumarle un poquitito yo de mi perspectiva también a esta pregunta, ¿cómo hoy interviene las formas de trabajo, digamos, los way of working, no sé si hay algo de agile por ahí, en cómo finalmente se incorpora la IA dentro de un proceso de funnel de innovación, cómo interviene un poco todo ese nuevo proceso renovado, Carolina, en el caso de la experiencia de ustedes? Es una pregunta difícil, grande. Eh, Igual me metí yo sola porque lo mencioné, así que todo bien. Mira, la verdad, creo que una de las dificultades es como que el proceso en un punto se fue como desordenando al principio, ¿no? Como cuando se subvierte un poco el orden, que fue como más difícil. Antes estaba como más pautado, por lo menos nosotros trabajamos en una empresa que es muy de procesos y hoy en día a veces los procesos eran limitantes en términos de velocidad o de la cantidad de inputs que se necesitan para lo que es la toma de decisiones. Y en esto que hablaba al principio del tema de la velocidad, porque creo que eso fue muy marcante para tener que también redefinir las formas de trabajo. Todo lo que es la inteligencia artificial, sí, las formas de trabajo ágiles, las metodologías digitales, nos permitieron tener muchas más opciones e ir midiendo un poco este tema del riesgo, ¿no? También. Obviamente hay procesos que son más difíciles o que requieren cambios más radicales y ameritan por ahí un proceso más largo o alternando metodologías más robustas y metodologías más intuitivas o que trabajan con el pasado, pero me parece que es como, hay mucho más desafío de lo que se puede hacer, no se puede hacer y en qué tiempos, y una forma mucho más creativa o flexible de pensar los procesos de innovación. O sea, hace poco hubo, por ejemplo, un proceso que se hizo desde un equipo global con un mercado, donde un proceso que empezó en cero y terminó con ideas de innovación para testeo, un proceso que por ahí antes hubiera demorado, no sé, 3 meses, se hizo en una semana. Se juntaron dos equipos y trabajando con inteligencia, con datos existentes, inteligencia artificial y iterando con consumidor, en una semana salieron con un set de ideas de innovación. Entonces, hay cosas como súper concretas que uno ve cambios inobjetables, ¿no? Yo tomaba lo que decía Diego, uno se pelea un poco, ¿no? Yo trato de decir, bueno, es verdad, no es verdad. Creo que todos estamos testeando las herramientas y viendo si son robustas, pero aportan un punto de vista, aportan algo que si no estuviera, tendríamos algo menos. Y sí, y después otra cosa que creo que cambió mucho es el tema de esta subversión del orden, ¿no? Que antes por ahí teníamos un caminito que era, no sé, voy del el famoso funnel de innovación, ¿no? Voy achicando. Y bueno, a veces ahora achicamos al principio, profundizamos en el medio, volvemos a abrir y volvemos a cerrar. Los caminos se hicieron como mucho más diversos y hay herramientas que nos permiten como elegir caminos al comienzo y por ahí después profundizar.
Entonces, bueno, no hay una respuesta única porque los procesos cambiaron, pero sí están súper impactados por la inteligencia artificial y las nuevas metodologías en general, y los tiempos. Lindo desafío, ¿eh? Lindo desafío Sí. para seguir avanzando y aprendiendo. El aprendizaje y la exploración y la experimentación es parte de, pareciera que un mindset, ¿no? Con el que se viene cada vez trabajando más. Y bueno, y un poco para cerrar, tal vez preguntarle a Diego, ¿no? Volver con Diego. Y Diego ahí dejó ahí instalado un par de reflexiones importantes, ¿no? Que es cómo salimos del procesamiento del pasado, ¿no? Cómo la IA viene más de esta idea, ¿no? De los caballos más rápidos, pasamos al auto nuevo. ¿Qué reflexiones adicionales pudieras agregar, Diego, de cómo, qué nos llevamos sobre un poco esta evolución futura, ¿no? Y cómo romper un poquito sobre, tal vez hasta ahora, ¿no? Cómo se viene adoptando, ¿no? Esta nueva tecnología, que no es tan nueva, pero cómo avanzar un poquito en eso frente a ese desafío que ya nos planteaste, Diego. No, y yo creo que ahí es donde justamente está lo que venimos hablando tanto de lo humano, ¿no? De ese diferencial y eso que cada vez que hablamos de inteligencia artificial, yo tengo que usar el adverbio todavía, ¿ok? O por ahora, ¿tá? Estamos hablando en noviembre del 2025, entonces todavía, por ahora, eso no hay que olvidarse. Y yo creo que todavía, por ahora, hay un factor humano que es el que termina de desatar el nudo y que básicamente tiene que ver con una mirada que va más allá de lo que sabemos, con la fantasía, con la imaginación, digo, me parece que ahí hay algo con la creatividad finalmente. Está chequeadísimo, la IA por ahora no es creativa. Por ahora no es creativa. Capaz que en 3 semanas esto cambia, pero por ahora no lo es. Y ahí es donde estamos nosotros, ¿no? Por eso creo que es fundamental el hacernos cargo de lo que nos toca. Y yo creo que una pelea que yo estoy llevando desde mi lugar tiene que ver con la defensa de los tiempos. La defensa de los tiempos que necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer. ¿eh? Esta aceleración hace que muchas veces, de alguna forma, nos pongamos mucho más en operadores que en estrategas. Y me parece que es fundamental realmente pensar qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. Entonces, ahí yo creo que hay una defensa muy importante, pero para responderte concretamente, yo creo que todavía lo humano tiene que ver con hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde vamos. Y que hoy por hoy la IA, las respuestas que puede dar a eso son difusas, son abstractas o como mínimo son incorrectas. ¿sí? Y no nos olvidemos, antes me hiciste una pregunta que no te contesté, o me hiciste un comentario que tenía que ver con los sesgos. Con los sesgos. Eh, los sesgos no son de la IA, los sesgos son nuestros. Y la IA funciona como una especie de espejo, un espejo que ponemos en un cuarto. ¿sí? Si el cuarto está desordenado, el espejo va a devolver un cuarto desordenado. Lo va a espejar y lo va a amplificar además, que no es menor. Digo, entonces, creo que ahí también, si nosotros, digo, la IA se alimenta de Reddit, el 43%, el 38%, pero es un número altísimo de la información de IA viene de Reddit. Reddit es todos nosotros dando nuestra mejor versión y nuestra peor versión. Entonces, seguimos haciendo mucho la diferencia por ahora. Quiero agregar una cosa más de lo que dijo Diego. ¿Puedo, Martín? Adelante, por favor, Florencia, Bueno, todo no, tuyo. que en el por ahora yo creo que no cuestionaría el tiempo, creo que continuará porque el sentido lo da el humano. Si no, es ver un vaso en la mitad y si está lleno o está vacío, no sabemos. Vamos a saber porque eso es una lectura cultural que la damos nosotros, la máquina no la va a decir. Y también un poco con la analogía de lo que dijo antes, en un momento habló
del Fordismo o del, no sé, me vino la idea de lo de Chaplin, ¿no? Que en tiempos modernos, ¿no? Nos peleábamos con la máquina, la rompíamos, y un poco la conclusión del estudio de Simon es que en realidad estamos en agencia total, el investigador está innovando y pudiendo, digamos, liderar ese proceso, es situada, es no nos peleamos con la máquina, sino la usamos a nuestra conveniencia, con nuestra, digamos, capacidad de hacer preguntas y de conectar cosas. Y entonces un poco, y también con lo del usuario, es que antes decíamos que en el pasado, ¿no? Que el medio era el mensaje, ¿no? Con McLuhan y todo esto. Ahora con esta innovación, el usuario es el mensaje y el usuario somos nosotros. Nosotros hacemos uso de esa tecnología y nosotros somos, el usuario es el mensaje, implica que nosotros somos el que damos el sentido, el que decimos la quiero usar para esto, no para esto, juego con esto, experimento. Entonces creo que no es todavía, creo que va a ser eternamente, por lo menos por un largo plazo. Muy bien, muchas gracias Florencia por tu reflexión y bueno, estamos un poquito sobre el tiempo y sobre todo en honor a los participantes. Nada, simplemente agradecer la participación de todos los panelistas, de todo el aporte desde los presentadores, presentadoras. Nos queda un montón, yo creo, para tal vez continuar en nuestra nueva versión también de cómo sigue avanzando esto. Me parece que la afirmación de Diego del por ahora también nos deja como para un punto suspensivo para saber cómo esto sigue, ¿no? Entonces me parece que está muy interesante como para seguir profundizando. Y bueno, básicamente con esto agradecer y cerrar este bloque. Eh, Dejar abierto también ahí para continuar. Entiendo, Constanza, que vamos a tener las presentaciones disponibles para poder compartir y por supuesto, nada, dejar los invitados ya a nuestras próximas actividades que vamos a estar generando. ¿Sí? Por mi lado, agradecerles y Constanza, si querés sumarte como para poder hacer un cierre y ya nuevamente ya poder concluir un poco este capítulo, ¿sí? Simplemente gracias a todos, la verdad que es súper interesante. Seguimos la discusión. Hasta luego. Bueno, muchas gracias y nuevamente estamos en contacto. En definitiva, vamos a seguir ahí en conversación y bueno, seguimos en contacto.